Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Javier León y acompañándome hoy está mi amigo Leo Janón. Hola, Leo. ¿Qué tal, Javier? Un placer estar nuevamente aquí con toda nuestra hermosa audiencia. Gracias, Leo. Definitivamente estamos acá por este medio donde nuestros oyentes de Radio María en Washington, Chicago, New York, Houston, Boston y en el sur de la Florida, así como nuestra audiencia de YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Leo, ¿qué te parece si hacemos una oración? Con mucho gusto, Javier, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo de nuestro Señor. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente en nuestro viaje espiritual de hoy, donde vamos a dividir el programa en 4 segmentos. El primer segmento comenzaremos explorando la ascensión del Señor, abordando su significado teológico y las escrituras que narran este evento tan trascendental en nuestra fe. En el segundo segmento vamos a reflexionar sobre este acontecimiento, cómo él influye en nuestra vida familiar, destacando el papel del hombre como pilar espiritual en el hogar. En el tercer segmento nos adentraremos en cómo los hombres católicos pueden vivir la espera del Espíritu Santo en un entorno secularizado, manteniendo viva la llama de la fe. Y luego en el cuarto segmento concluiremos con las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia respecto a la Ascensión y Pentecostés y cómo estas festividades enriquecen nuestra vida espiritual y comunitaria. Prepárense para un programa lleno de inspiración, reflexión y espiritualidad. Ahora, sin más preámbulos, comenzamos después de esta breve pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del Hombre Católico en el mundo de hoy. Bienvenidos nuevamente a este primer segmento, donde una vez más a nuestro espacio de fe en Radio María, donde hoy vamos a explorar este evento tan trascendental que celebramos en esta semana, la Asunción del Señor. Acompáñenos en este viaje que inicia con la gloriosa ascensión de Cristo y su gran promesa del Espíritu Santo. Pero revisemos primero qué es la ascensión. Pero revisémoslo primero desde el concepto del calendario litúrgico y lo que significa el significado teológico que tiene para el mismo.
Precisamente antes del día de Pentecostés, la iglesia en el calendario litúrgico celebra precisamente la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Esa ascensión donde va la carne humana, la carne, el verbo hecho carne, lleva esa carne, esa creación de nuestros Dios, la lleva a postrarla nuevamente ante el Padre, donde Él en su ascensión abre las puertas del cielo. Nadie había entrado al cielo, la carne humana no había entrado al cielo, por eso es que dentro de su gran misterio y en el credo nosotros decimos que el Señor bajó a recoger a todos los santos del el Antiguo Testamento que estaban esperando ansiosos esa apertura de las puertas del cielo. Recuerden que el jardín del Edén fue cerrado para el hombre. El hombre, debido al pecado original, fue expulsado completamente. Y hay mucha teología donde dice que Jesucristo bajó a recoger a los arrepentidos primeros padres nuestros, Adán y Eva, y a todos los santos del Antiguo Testamento para que en su ascensión, perdón, fueran con él al cielo. Esa fue la gran corona una de las grandes coronas que él llevó. Los misterios de Jesucristo aquí en la tierra los podemos dividir en dos grandes conceptos teológicos. El primer misterio es su encarnación. Su encarnación, que alrededor de ella está la concepción y el nacimiento. Y luego el segundo, o la segunda parte teológica del misterio de nuestro Señor Jesucristo, que es la Pascua. En la Pascua, donde vemos cómo se da a cabo la pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión de nuestro Señor a los cielos. Nosotros en este día, en esta fecha, celebramos este misterio de cómo el Señor hace presente como Cordero sin mancha, como primer sacerdote ante nuestro Señor, ante nuestro Padre Dios, lleva a toda la humanidad. Él mismo hace el rescate y la entrega de los primeros. Nosotros aquí seguimos aún esperando nuestro momento de ir a llegar y estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, su Padre y el Espíritu Santo alrededor en el cielo con ellos. Pero este relato bíblico de la ascensión, ¿cómo funciona, Leo? Javier, especialmente los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar una descripción detallada de la ascensión del Señor, que sucede justamente 40 días después de la resurrección. Y este evento no solo marca un momento definitivo en la vida de los apóstoles, sino que también establece la promesa del envío del Espíritu Santo. Y por eso para nosotros es fundamental entender que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo no representa una separación, sino más bien una transición hacia una nueva forma de presencia de Jesús entre sus discípulos y en la iglesia, es decir, todos nosotros. La narración nos cuenta que Jesús, después de instruir a sus discípulos sobre el reino de Dios, fue elevado al cielo y una nube lo ocultó de sus ojos. Este acto de ascender al cielo simboliza la glorificación del Hijo del Hombre y el inicio de su mediación celestial como el sumo sacerdote ante Dios Padre. Ese es un momento, Javier, importantísimo porque empodera a los apóstoles, quienes ahora deben llevar adelante la misión de Jesús con la guía del Espíritu Santo. Este episodio tan hermoso que nosotros vivimos en la fiesta, tanto de la ascensión hacia Pentecostés, nos enseña sobre la omnipresencia de Cristo, que aunque físicamente ascendió al cielo, sigue estando presente y activo en su iglesia a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, la ascensión no es un acto de despedida,
sino una promesa cumplida y una preparación para la nueva etapa de la vida de la iglesia que comenzaría con Pentecostés. Así que nosotros como católicos creo que es esencial que debamos profundizar en este misterio para poder comprender cómo nuestro Señor Jesús continúa obrando en nuestras vidas al día de hoy. Y por eso es importante que la ascensión tenga un punto crucial en la vida cristiana, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí, Leo, porque este misterio influye mucho en nuestra relación con Jesucristo, pero con este ungido, resucitado, este Dios vivo que tenemos. Y me voy a atrever a citar a San Irineo. San Irineo de Lyon nos dice, cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos. De suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, todo su desarrollo, juventud, niñez, adolescencia, todo el proceso de la vida de un ser humano lo experimentó para así salvarnos a todos, no importa en el momento de nuestra vida en la que nos encontremos, desde niño, desde joven, desde adulto, de toda la vida del hombre fue recapitulada por nuestro Señor. Cristo vivió todas esas edades de la vida humana, devolviéndonos así a todos los hombres esa comunión con Dios que habíamos perdido. Toda la vida de Cristo fue la revelación del Padre. Toda su vida pasó enseñándonos que tenemos un Padre. Él, a través del Espíritu Santo, fue el que vino a recordarnos y a hacernos sentir hijos de Dios. Sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser, de hablar. Jesús, por eso nos dijo: quien me ve a mí, ve al Padre. Toda la vida de Cristo es un misterio de redención, porque la redención de Cristo nos vino a través de la cruz, a través del derramamiento de su sangre. Por eso es que gracias a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo hecho hombre, el ser humano dejó de buscar imágenes de un Dios en la naturaleza. Si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues a imagen y semejanza, esa imagen y semejanza está perfectamente reflejada en nuestro Dios vivo. No tenemos que buscar ideas de dioses en el cielo, en la tierra, en otras cosas. La imagen de nuestro Dios existe, es un hombre de carne y hueso que vivió, comió, sufrió y hasta derramó su sangre por nosotros. Eso es lo más importante, pero ese detalle, Leo, no se puede entender si no es con esta preparación de la venida del Espíritu Santo. Sí, Javier, la ascensión de Jesús no solo marcó, como ya lo dije antes, el final de su ministerio terrenal, sino que también significó el comienzo de la preparación de los apóstoles para recibir el Espíritu Santo. Así que en medio de esta semana donde estamos esperando al Espíritu Santo, pues estamos también con esa esperanza que Jesús prometió a sus discípulos que no los dejaría desamparados, porque les iba a enviar al Consolador, el Espíritu de la verdad. Y esa promesa es crucial para todos nosotros, no solo en esos momentos hace 2000 años, porque subraya la importancia de la oración y la expectativa de la vida de los apóstoles mientras ellos esperaban en Jerusalén. Los días que siguieron a la ascensión fueron de una intensa oración y comunión entre los discípulos, junto con nuestra Madre María. Este tiempo de espera no fue pasivo, fue un periodo de fortalecimiento de la fe, de la unidad
crucial para la misión que estaban a punto de emprender. Y esto nos enseña la importancia de la preparación espiritual, de la oración comunitaria como fundamentos para recibir las gracias y los dones del Espíritu Santo. Creo que ese aspecto histórico es muy significativo en la espera del Espíritu Santo porque originó lo que es la práctica de la novena. Si sacamos cuentas, 40 días, el Señor asciende y a los 50 días baja el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. ¿Qué pasó en esos 9 días anteriores? Pues esa forma de oración que continúa siendo fundamental en nuestra devoción católica, lo que se conoce como la novena. O sea, en otras palabras, la primera novena de todas fue la del Espíritu Santo, porque los apóstoles y María Santísima, junto con otros discípulos, estuvieron 9 días consecutivos de oración intensiva tras la ascensión. Y ese periodo de oración culminó con ese estallido de gracia que es Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos en forma de esas lenguas de fuego. Y esa primerísima de todas las novenas, centrada en esa oración persistente y comunitaria, establece un modelo para todos nosotros los cristianos sobre la importancia de la perseverancia en la oración y la preparación espiritual, esperando la acción transformadora de Dios en todas nuestras vidas. Bien, con esta reflexión sobre la ascensión del Señor nos vamos preparando para recibir las enseñanzas sobre cómo vivir la espera activa del Espíritu Santo. Porque este programa, como todos nuestros radioescuchas lo saben muy bien, nosotros siempre tratamos de darle forma en la familia, en el mundo. ¿Y qué nos enseña la iglesia para hacer comunión con la iglesia? No se pierdan este próximo segmento. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Continuando con nuestro programa, ahora vamos a ver cómo la espera del Espíritu Santo se manifiesta en el ámbito familiar, fortaleciendo la fe y la unidad. Y aquí vamos a hablar del rol del padre en la preparación espiritual del hogar. Nosotros como padres, como cabezas espirituales del hogar, tenemos un papel crucial en guiar a nuestras familias hacia una comprensión más profunda y una espera activa del Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? Bueno, implica liderar con el ejemplo, siendo los primeros en mostrar ese fervor, esa devoción, durante estos días que anteceden a Pentecostés. Se convierte en el pilar sobre el que nosotros apoyamos nuestras prácticas espirituales del hogar, como la oración diaria, como la lectura de las escrituras que relatan la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Es importante que nosotros como padres de familia estemos ubicando a nuestros hijos en qué está sucediendo en este momento, qué es lo que estamos celebrando, porque durante este tiempo debe ser beneficioso para nosotros organizar y participar en esas novenas familiares que se centren en la oración intensiva y la meditación. Estas actividades no solo fortalecen la unidad familiar, sino que también nosotros con ese ejemplo educamos a todos los miembros sobre la importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana. Además, también creo que es un momento para nosotros como padres compartir nuestras experiencias personales de fe. Y así mostramos cómo el Espíritu Santo ha actuado en nuestras vidas. Eso es importante que lo vean nuestros hijos, porque proporciona testimonios reales que pueden servir de inspiración y fortalecer la fe de nuestros hijos, de nuestros cónyuges. Finalmente, yo creo que nosotros como padres debemos aprovechar este tiempo para discutir las diferentes maneras en que cada miembro de la familia se pueden abrir a los dones del Espíritu Santo. Creo que eso es importantísimo. Tenemos que incluir discusiones sobre los frutos también del Espíritu y cómo estos pueden manifestarse en su comportamiento diario. Ya lo cubrimos en un programa anterior donde hablamos sobre los dones del Espíritu Santo, cubrimos los frutos. Es decir, es importantísimo que nosotros veamos cómo estos se aplican en nuestro comportamiento diario, en la escuela, en el trabajo, en las interacciones con los demás. Creo que eso es importantísimo, Javier, porque eso fomenta también la oración en la familia mientras esperamos al Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, efectivamente, Leo. Un aspecto importantísimo de esta parte de la oración
y en este momento de la ascensión que hay que entender, hay que analizar un poquito este par de lo que nos dice San Juan en estos dos, en los siguientes, en el capítulo 16, versículos 20 y 21. Antes de entrar a la parte de la oración, quiero leer esto porque es bellísimo esta manera que Jesús les habló a los apóstoles diciéndole, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Y les pone este ejemplo en el versículo 21. La mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora. Pero cuando nace el niño se olvida de su dolor. Pero la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo, y así sigue el discurso de nuestro Señor en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, que se los recomiendo, que actualmente lo hemos estado leyendo toda esta semana que pasó, fue el capítulo que nos acompañó en la misa de todos los días. Todos los días hemos leído durante esta semana en preparación para la ascensión o la semana que antecede a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio ha sido de San Juan en preparación precisamente por esa venida. Pero entonces, hablemos un poco de la oración, porque definitivamente como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos el método de la oración y cómo hablar, porque esa es la parte de lo que debemos de tener claro, que la oración es un diálogo, es una conversación. Por eso es que la oración, el primer nivel que debemos empezar enseñando a nuestros hijos, es el nivel de la oración vocal, que muchas de estas prácticas de oración vocal se centran alrededor del rosario. Nosotros hicimos ya un programa alrededor de las bellezas, de las gracias que recibimos en el rosario. Ese es uno de los primeros capítulos en lo que se refiere a oración. Luego podemos pasar a hacer oración mental. Esa oración en donde nosotros tenemos siempre en nuestra mente, en todo lugar, en todo momento, a nuestro Señor Jesucristo. Cada paso que damos, en cada incidente en nuestra vida que andamos, nosotros tenemos en la mente a nuestro Dios. ¿Cómo? Sintiéndonos hijos de Dios, sintiéndonos que no somos dueños de nuestra vida y que por lo tanto nosotros tenemos que confiar en Él y seguir en esa confianza en todo momento, en todo lugar. Y por último, la oración contemplativa. Y en la oración contemplativa, un día estos escuché alguien que dijo esta analogía y me pareció tan, pero tan atinada, que decía, ustedes cuando salen a broncearse, simplemente van y se exponen al sol y el sol irradia sobre ustedes y ustedes reciben ese calor del sol. Pues cuando ustedes están de frente al Santísimo, eso es lo único que tienen que hacer, estar de frente a Él, sabiendo que Él está ahí y dejar que su calor, que su amor irradie sobre cada uno de nosotros. Esa es la oración contemplativa. No es una oración de ir a hablar, es una oración de dejarse amar, de dejar que los rayos del amor de nuestro Señor nos vean siempre, todos los días y en cada momento, cada vez que podamos ir a acompañarlo a Él que está en el santuario. Por eso leo también, para poder entender eso, es necesario la educación religiosa. Si no, sin esa formación es difícil para todos. Javier, el mejor sacramento que ayuda definitivamente a hacer ese impacto en la familia es el sacramento de la confirmación, porque es la que se entiende como el Pentecostés personal de cada joven. Y es un momento trascendental no solo para el confirmando, sino para toda la familia. Los padres desempeñamos un papel esencial al apoyar y preparar a nuestros hijos para este sacramento, porque refuerza y profundiza la gracia bautismal y nos invita a vivir con esa plenitud del Espíritu Santo. Creo que este sacramento marca un compromiso renovado
para vivir según el Evangelio y ser testigos de la fe, porque es una oportunidad para todos nosotros, no solo el que recibe el sacramento, toda la familia, de reavivar su propia fe. Yo creo que es importante que nosotros como padres guiemos a nuestros hijos en esa comprensión de que el sacramento de la confirmación no es simplemente un rito de paso, sino una invitación a un compromiso mucho más profundo con la iglesia y con Cristo. Es cuando nosotros pasamos de ser discípulos a apóstoles, porque estamos viviendo ese Pentecostés que es el cumpleaños de nuestra iglesia católica. Y esto implica preparativos que van más allá de lo académico, de lo ceremonial, de lo catequético. No, tienen que ser un tiempo de diálogo en familia sobre lo que significa ser un cristiano activo y comprometido, sobre cómo los dones del Espíritu Santo pueden ser utilizados para el bien de la comunidad, sobre ese papel especial que los jóvenes pueden jugar en la iglesia y en el mundo. Porque bien lo dijo el Papa Francisco, no son el mañana de la iglesia, son el hoy. Los jóvenes son el hoy de la iglesia. Y por eso la preparación para la confirmación es esa oportunidad ideal. No hay mejor oportunidad que esa, para que nosotros como familia nos involucremos en la vida parroquial, en las actividades de servicio. Y eso incluye mucho cosas tan normales como ir juntos a misa, como estar compartiendo que si uno de ellos se involucra en una actividad parroquial, pues toda la familia está detrás apoyándolos. Lo mismo con los grupos de oración. Es decir, todo eso hace que definitivamente la confirmación de un hijo siempre debiera verse como un momento de renovación espiritual para toda la familia. Los padres podemos aprovechar esa ocasión para renovar nuestros propios compromisos bautismales junto con nuestros hijos. Y así reafirmamos nuestra dedicación a vivir según los preceptos del Evangelio. Celebrar este sacramento, Javier, como una fiesta de toda la familia, resalta su importancia, porque es un nuevo comienzo lleno de esperanza y gracia del Espíritu Santo, siempre inspirando a cada miembro a vivir con una fe más profunda y activa. Y eso obviamente genera grandes testimonios, ¿cierto? Sí, 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 Leo. Y el testimonio tiene que empezar por cada uno de nosotros. Nosotros, cabezas de familia, como tú lo has dicho, tenemos que empezar o aprender a dar ese testimonio. Y cada una de las vicisitudes de la vida, nosotros tenemos que convertirla en una enseñanza de vida para los que viven con nosotros. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar. Recientemente yo experimenté en febrero el fallecimiento de mi madre. Alrededor de ese fallecimiento, todas las gracias que fueron derramadas, no solamente por la confianza de saber de que mi madre está donde Dios la quiere tener, sino también lo que concibió o lo que se vivió en ese momento donde toda la familia se unió alrededor de todos, unidos en el dolor, unidos en la fe, unidos en el amor. Ese es parte también de ese testimonio de familia que nos da, porque de esa manera nosotros mantenemos o sostenemos y alimentamos la confianza en Dios. Es la parte más importante de lo que significa dar testimonio, es que nuestra vida sea una vida de testimonio de confianza en Dios. Porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 519, Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros. Desde su encarnación por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte por nuestros pecados, y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado por estar cerca del Padre, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor en todo momento. Esta es la belleza de lo que significa el testimonio de vida. Bueno, hemos explorado con esto que hemos dicho, esa espera en el Espíritu Santo, porque esa espera en el Espíritu Santo nos puede ayudar a enriquecer la vida familiar. Sigamos adelante, llevando estas prácticas a nuestros hogares y esperando juntos su venida. No se vayan para revisar el siguiente segmento. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy.
en este tercer segmento abordamos cómo vivir la expectativa del Espíritu Santo en un entorno secular, manteniendo firme nuestra fe. Enfrentar el secularismo con esperanza espiritual debe ser nuestra consigna. La estrategia para mantener nuestra fe viva en nuestros ambientes religiosos es un asunto de convertir la fe en confianza. Pero debemos de tener claro cuando decimos confianza, ¿es confianza en qué o en quién? Desde el enfrentamiento de todos los días a la lucha de la tentación hasta el final buscando el perdón de los pecados y la confianza, todo eso debe ser nuestra manera de enfrentar el secularismo de hoy en día con esa confianza en Dios, porque confiando en Él es que vamos a recibir de Él las herramientas para pelear durante la tentación. Confiando en Él y en su misericordia, recibimos la confianza de que vamos a recibir el perdón de nuestros pecados si hemos dado la batalla durante la época de la tentación. Pero la época de la tentación es como el ejercicio antes de ir a la competencia, porque en la competencia es donde el maligno se pone delante de nosotros para hacernos perder precisamente esa batalla. Pero en esa batalla nosotros debemos de tener la confianza de que nuestro Señor es el que está a nuestro lado y el que nos ayuda y nos da todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el triunfo, para recibir finalmente esa corona de la vida eterna que nos tiene prometido. Pero Leo, el papel de este laicado en esta evangelización activa también debe de verse no solamente con su vida, sino también con el aporte que hace, ¿cierto? Sí, porque los dones del Espíritu Santo son herramientas esenciales otorgadas a nosotros los fieles durante la confirmación, como lo decíamos en el segmento anterior, para vivir y propagar la fe dentro de un mundo que a menudo parece indiferente o incluso hostil hacia los valores cristianos. Ya lo podemos ver de manera más evidente cada vez. Y estos dones, pues también los cubrimos en un programa anterior, son la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Y están destinados a ser desarrollados y transformados en virtudes que se manifiestan en la vida cotidiana de los creyentes. Por eso el proceso de convertir estos dones en acciones concretas empieza por comprender que cada don tiene un misterio específico que ayuda a todos nosotros como cristianos a vivir de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios Padre. Por ejemplo, el don de la sabiduría permite a los individuos ver el mundo desde la perspectiva de Dios, lo que facilita la toma de decisiones que vayan reflejando estos valores del Evangelio. De manera similar también podemos hablar del don de la fortaleza, porque nos empodera como fieles a mantenernos firmes en nuestra fe incluso ante las dificultades. Todos estos dones se convierten en virtudes, hechos acción. Y si vemos las virtudes, las podemos dividir en dos grupos: las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad, y las cardinales, que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y esto es el resultado natural de nuestro corazón que está viviendo plenamente los dones del Espíritu Santo y los lleva a la acción. Por eso las virtudes teologales nos deben orientar a nosotros como cristianos para ir hacia Dios, mientras que las virtudes cardinales nos van regulando esas relaciones con los demás y con el mundo. Es interesante esto, por eso le llaman cardinales, porque son una brújula realmente. La fe nos va fortaleciendo a través de la sabiduría y el entendimiento. La caridad se va profundizando a través de la piedad y el temor de Dios. Y la prudencia y la justicia pues son enriquecidas por el consejo y la ciencia. Es decir, para que estos dones se transformen efectivamente en virtudes vivas, creo que es esencial que nosotros como laicos nos vamos involucrando activamente en la vida sacramental de la iglesia, especialmente en la Eucaristía y la oración regular. Debemos, pues obviamente, ser astutos, porque cuando participamos en retiros, en la formación en la fe, grupos de oración,
también va ayudando a cultivar estos dones que han bajado en nuestro Pentecostés personal y comunitario. Por otro lado, yo creo que es importante que sigamos trabajando en la fe, no solo integrarla en la familia, sino también en el lugar de trabajo. ¿Es así, Javier? Efectivamente, Leo, y por eso es que voy a dar casos muy concretos que debe ser básico, no debe ser ni siquiera muy sofisticado esto que voy a decirles, pero es lo básico que debe tener un hombre en el mundo de hoy, un cristiano en el mundo de hoy que quiere vivir su fe. Y tiene que empezar por el uso moderado del lenguaje, como primer ejemplo. No puede ser que una persona que esté tratando de vivir su fe y transmitirla y a su vez haya recibido el Espíritu Santo, esté manejando un idioma, un lenguaje que no es el apropiado. La moderación en las palabras es importantísimo para poder reflejar lo que se cree. De la boca habla lo que abunda en el corazón. Y eso hay que tenerlo muy claro, sobre todo con nuestros comentarios e inclusive con el manejo de las imágenes hoy en día. Hoy en día las imágenes están demasiado a la mano y es importante mantener esa inocencia de los sentidos. Y esas son las primeras prácticas que nosotros debemos manejar en nuestro lugar de trabajo para poder identificarnos como hombres de fe. Leo, la fe también tiene historias de testimonio en la sociedad, no solamente en el lugar de trabajo. Claro, Javier, yo creo que nuestra Iglesia Católica tiene una recolección de testimonios que se sigue acumulando a través de los siglos. A mí me encanta señalar los testimonios de algunos santos que ya son amigos de muchos de nosotros, porque eso nos ayuda también a animarnos a imitarlos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos un San Francisco de Asís como gran ejemplo destacado de cómo la piedad y la simplicidad pueden atraer corazones hacia Cristo, pues San Francisco fue conocido por un gran amor profundo hacia la creación. ¿Cuánto nos hace falta hoy, en el mundo de hoy, que nosotros cuidemos la ecología, que nosotros cuidemos la naturaleza? Decía por ahí un actor muy famoso de que nosotros no debiéramos dejar un mejor mundo a nuestros hijos, sino dejar mejores hijos a este mundo. Entonces, San Francisco creo que vivió la caridad de una manera radical. Renovó también así la pasión por el evangelio en su tiempo, porque fueron tiempos muy oscuros, incluso tiempos oscuros de la iglesia. Por eso su vida es un gran testimonio de cómo la piedad y la caridad que fueron impulsadas por el Espíritu Santo. Es que nosotros tenemos que entender que estos santos, grandes santos, no es que se esforzaron, no, son santos que realmente lo que hicieron fue darse cuenta de que estos dones los tenían con ellos y que había que explotarlos. Y ellos se dieron, se dispusieron, se abandonaron a la gracia y la providencia de Dios y decir, aquí Señor estoy, sé que me has dado estos dones, quiero ponerlos en acción, quiero ser virtuoso y de esa manera llevar este impacto hacia el mundo. Y eso pues obviamente creó una profunda transformación personal y comunitaria alrededor de este gran santo. Puedo señalar, por ejemplo, obras concretas, no solo los franciscanos, también los jesuitas. San Ignacio de Loyola era un soldado y muy destacado. Y esa conversión que él tuvo lo llevó a fundar la Compañía de Jesús. Este movimiento jesuita hermoso que va demostrando cómo la sabiduría y la ciencia pueden ser utilizadas también para esa reconstrucción de la iglesia y esa educación en la fe. La espiritualidad ignaciana hoy en día juega un papel importantísimo en nuestra Santa Madre Iglesia porque enfatiza el discernimiento, la búsqueda activa de la voluntad de Dios, ejemplifica cómo los dones del entendimiento y la ciencia del Espíritu Santo pueden ser dirigidos hacia la renovación eclesial y la formación en la fe. Así vemos, Javier, cómo estos santos, entre muchos otros, y hay muchos también bastante contemporáneos, quise escoger dos de los cuales pues son muy conocidos porque hay mucha gente que ya tiene esa relación con estos santos y entonces pues eso debe animar a decir, bueno, yo no puedo ser nada más devoto del santo, tengo que imitarlo.
Por eso nos muestra que vivir los dones del Espíritu Santo y convertirlos en virtudes no solo es un camino de santidad personal, sino que también es una fuente de inspiración, de evangelización para el mundo que hoy en día está siendo pues asignado hacia nosotros. Por eso las vidas de estos santos continúan, nos deben continuar desafiando, nos deben continuar motivando a nosotros como fieles a vivir esa fe que actúa a través del amor, a través de ese testimonio audaz, meterle audacia a nuestro testimonio. En fin, creo que este segmento siempre es hermoso porque tratamos de ver qué podemos hacer por este mundo en el que nosotros estamos. Reflexionamos sobre cómo la anticipación de este espíritu que nos va a llegar en Pentecostés nos equipa para ser luz y sal del mundo. Así que esperamos que estas historias inspiren y fortalezcan su testimonio cristiano. Ya volvemos y para cerrar con el último segmento donde hablaremos sobre las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia alrededor de este gran misterio de nuestra fe cristiana. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos de regreso. En este último segmento vamos a profundizar las enseñanzas de la Iglesia acerca de la ascensión y la venida del Espíritu Santo. A mí me gustaría empezar cubriendo, Javier, esos fundamentos bíblicos y teológicos sobre la ascensión. Hay mucha información, mucha enseñanza. Vamos a ver si puedo cubrir una representación. Creo que las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la ascensión del Señor y la celebración de Pentecostés están profundamente arraigadas en la Sagrada Escritura y están obviamente siendo enriquecidas por numerosos documentos papales y del magisterio de la Iglesia que nos ayudan a todos nosotros como fieles a comprender y a vivir más plenamente estos misterios. La ascensión no solo señala el final de la presencia física de Jesús en la tierra, como lo decíamos anteriormente, sino que también marca esa promesa y esa posterior venida del Espíritu Santo. Eso fundamenta, por lógicas razones, la misión de la Iglesia, la expansión del Evangelio a todas las naciones. La ascensión del Señor da paso a los sacramentos. Y los sacramentos es precisamente la fundación de la Iglesia. Sin los sacramentos, queridos hermanos, no hay iglesia. Documentos como la encíclica Mystici Corporis Christi de Pío XII profundizan en ese misterio de la iglesia como el cuerpo de Cristo, iluminando cómo a través de la ascensión Jesús sigue estando presente en su iglesia de manera espiritual y, más importante aún, sacramental. Este documento refuerza esa comprensión de que aunque Jesús ha ascendido al cielo, su obra continúa en la tierra a través de la iglesia guiada por el Espíritu Santo. Ya no es Jesús con nosotros, sino en nosotros, a través de su Santo Espíritu. Y también quiero agregar otra que me encanta, la encíclica Redemptoris Missio de San Juan Pablo II. Y ahí destaca la importancia de Pentecostés como el nacimiento de la misión de la iglesia. Ese documento subraya que el Espíritu Santo es el principal agente de la misión y que la fiesta de Pentecostés es una llamada para todos nosotros, continua, nosotros como iglesia, para renovar ese compromiso misionero, pero bajo la guía del Espíritu Santo. No salir corriendo animosos sin pensar en que al final quien lo hace todo es Dios. El Papa San Juan Pablo II enfatiza que cada Pentecostés debe ser una nueva efusión del Espíritu, es una renovación y debe impulsar a la iglesia entera a todas esas fronteras, no solo geográficas, sino existenciales de la evangelización. Javier, eso debe ser definitivamente un papel importantísimo del Espíritu Santo desde el punto de vista de la iglesia primitiva, ¿no? Leo, claro. Desde el punto de vista de la iglesia primitiva, nosotros tenemos en la Biblia el libro de los Hechos de los Apóstoles, que muchos he escuchado en varios comentarios de sacerdotes, donde nos dicen que el libro de los Hechos de los Apóstoles debería llamarse el libro del Espíritu Santo,
porque todo el libro de los Hechos de los Apóstoles se ve cómo actúa el Espíritu Santo a través de cada uno de las personas en ese proceso de formación e inauguración de la iglesia, en ese llamado, en esa atracción a través del Espíritu Santo. Es bellísimo en el Hechos de los Apóstoles cómo la imagen de la lengua de fuego se da en cada uno de los capítulos, y cómo inclusive en la iglesia primitiva, en los Hechos de los Apóstoles, se ve cómo el Espíritu Santo desciende inclusive sobre los gentiles. Gentiles como nosotros, que no pertenecemos a los judíos, sino que somos el resto del mundo. Y esa gracias del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo que le enseña a los apóstoles a no hacer distinción de raza, color, nada, esa primera enseñanza de la iglesia primitiva es lo que mantiene precisamente. Yo, para ilustrar esa parte, voy a atreverme a leer de los Hechos de los Apóstoles la parte de estos siguientes versículos, el versículo 10 y el versículo 11, que dice: cómo permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía. Se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Dos cosas identificando en estos versículos. Primero, nosotros tenemos que hacer oración, pero también tenemos que ir al servicio. No podemos seguir con la mirada viendo puesta al cielo y olvidándonos de que tenemos un trabajo de evangelización que hacer. Y ese es precisamente el llamado que le hacen los ángeles a los apóstoles. Muchachos, dejen de estar viendo para arriba, porque a ustedes se les encargó un trabajo que tienen que ir a hacer. Y segundo, nos da esa gran esperanza de que ese Jesús que vimos irse va a regresar. Nosotros en la Eucaristía tenemos la gracia de recibirlo a Él a diario, que no se ha ido, que se quedó con nosotros en cuerpo, sangre, alma y divinidad con nosotros. Volveremos a ver su cuerpo redimido y glorioso en su segunda venida. Pero mientras tanto, Él nos dejó para mantener viva esa esperanza, lo que es la Eucaristía. Nosotros tenemos que continuar con esa celebración de Pentecostés en cada liturgia, Leo. Sí, la celebración de Pentecostés en la liturgia actual, pues es un momento brillante, completamente que nos golpea, es vibrante, ¿no? Y es importantísimo dentro del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, porque marca el culmen del tiempo pascual y nos va recordando a nosotros como fieles esa venida del Espíritu Santo que nos convierte de discípulos a apóstoles. Es una fiesta litúrgica hermosísima porque no solo conmemora un evento histórico, sino que también nos invita como iglesia contemporánea a revivir esa efusión del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, en nuestra propia comunidad. Es decir, en la liturgia de Pentecostés, todos los textos, los rituales están profundamente imbuidos de simbolismo del Espíritu. Desde la secuencia de la misa que implora al Espíritu Santo que venga, que renueve la faz de la tierra, hasta las oraciones colectas que piden que el Espíritu continúe derramándose sobre nosotros los fieles. La liturgia es una vigorosa afirmación de la presencia activa del Espíritu en la iglesia. El color litúrgico rojo, que es hermoso, simboliza tanto el fuego del Espíritu como la valentía de los mártires impulsados por ese mismo Espíritu. Y cuando decimos martirio, pues estamos hablando de esa entrega de nuestra propia sangre. La misa de Pentecostés incluye siempre la lectura de los Hechos de los Apóstoles que tanto hemos mencionado en este programa, porque narra esa venida del Espíritu Santo. Suele enfatizar siempre el don de lenguas. ¿Por qué? Porque hay una división donde nosotros no nos entendíamos a raíz de la soberbia de esa torre de Babel. Y finalmente en Pentecostés se rompen todas esas limitaciones porque todos los que reciben el don del Espíritu Santo empiezan a hablar ese don de lenguas
que permite a nosotros como personas de diversas naciones hablar un solo idioma, el idioma del amor. La homilía, como siempre, se refuerza en la idea de que Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia. Es un día que celebramos y que agradecemos por la universalidad y también por la unidad de la iglesia, que siempre está continuamente rejuvenecida y guiada por el Espíritu Santo. Creo que Pentecostés siempre es una oportunidad para que la comunidad parroquial nos enfoquemos en la misión evangelizadora de la iglesia. Hay muchas parroquias que les encanta hacer una especie de mañana de kermés, donde se muestran todos los ministerios, donde se ven todos los dones. Creo que es un tiempo para que nosotros reavivemos y recordémonos a todos nosotros como cristianos nuestro llamado a ser testigos de ese evangelio. Ese día nos debe invitar a esa renovación personal y comunitaria a través del Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, capacítame, dame esa fuerza para seguir adelante en la misión de Cristo en el mundo entero, donde en este espacio y lugar que me has ubicado en la historia de la humanidad. Por eso esa invocación del Espíritu Santo debe ser, y no solo a raíz de esta fiesta, sino también en la vida diaria, ¿cierto, Javier? Sí, claro. Nosotros, Leo, debemos de invocar siempre al Espíritu Santo, porque tenemos que tener claro cómo se divide el trabajo de la Santísima Trinidad. Un solo Dios verdadero, un Padre creador, un Hijo redentor y salvador y un Espíritu Santo santificador, que es el que nos santifica, es el que nos defiende ante los tres, es el que abre el entendimiento. Por eso con los apóstoles, en la tradición oral, los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y la luz del Espíritu de verdad. Nosotros tenemos que invocar siempre el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos da la verdad en todo lo relacionado a nuestra fe. Algo que desconozcamos completamente, el Espíritu Santo se encarga de ilustrarnos, el Espíritu Santo se encarga de hablarnos en nuestra conciencia, si tenemos una conciencia formada, para que nosotros podamos seguir adelante en nuestro camino de santificación. Espíritu Santo, santifícame. Esa es parte de las oraciones que nosotros debiéramos de tener en nuestra invocación al Espíritu Santo. Bueno, con estas reflexiones cerramos nuestro programa de hoy, esperando que la espera del Espíritu Santo renueve sus corazones y fortalezca su fe. Nos veremos en el próximo encuentro en Radio María. Dios los bendiga y recuerden siempre la presencia del Espíritu Santo. Leo, retirémonos con una oración de despedida. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena. Tú que trajiste al Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como lo eres de nosotros en el cielo. Bendice con tu amor este programa, toda su audiencia, a toda Radio María y sus programas y sus conductores. Y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos damos la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios,
en nuestro próximo programa.